Saludos cordiales. Les habla la doctora Noemí Pagán. Y en este día voy a hablarles de la educación cristiana transformadora. Y mi presentación se hará en el contexto del tema de esta asamblea, enfocados en ser iglesia en nuevos tiempos. Cuando llega el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. El texto bíblico de Hechos, capítulo 2. Las Sagradas Escrituras nos dice que la comunidad de los creyentes comenzó en un ambiente educativo dirigido por el Espíritu Santo y dirigido también por el apóstol Pedro. Nos dice el texto bíblico que todo el pueblo reunido e interesado por el mensaje, aunque hablaban en otros idiomas, Dios creó el ambiente adecuado para que cada persona lograra entender el mensaje divino. ¡Qué hermosa experiencia! Ese es el primer paso que tenemos que aprender todos los líderes que comenzamos a trabajar en los programas de educación cristiana en las iglesias. Hay que hablar el idioma de nuestra niñez, de nuestra juventud, de nuestros ancianos y de los diferentes grupos que tenemos en nuestras congregaciones para lograr programas transformadores. Y además, para poder movernos de acuerdo con la realidad de los tiempos. Así es. El consejo del apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses es motivador y es entusiasta. Fíjese lo que dice el texto bíblico. Continúen animándose y apoyándose para que sean edificados unos a otros, tal como nos llama el Señor a realizar nuestra tarea. Solos y con la percepción de creernos superhombres o mujeres, no vamos a lograr alcanzar el proyecto de Dios. Pero entonces, ¿qué significa la educación cristiana transformadora en tiempos de cambios? ¿Y cuáles son los temas fundamentales que nos desafían como pueblo de Dios? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. La educación cristiana es el esfuerzo que organiza y dirige el ministerio pedagógico de las iglesias con el fin de responder al crecimiento espiritual y bíblico de los creyentes. La educación cristiana transformadora es lo que yo suelo llamar la espina dorsal pero saludable de la espiritualidad cristiana en la iglesia del Señor. Además de ser una parte básica e importante de la vida y misión de la iglesia. Especialmente en tiempos como los que estamos viviendo, los procesos educativos en las congregaciones reclaman de los líderes que el arte de instruir sea transformado y ajustado a los tiempos. Por tal razón, el uso de diferentes métodos y técnicas con el propósito básico de afirmar los valores cristianos e incentivar el crecimiento en la fe debe darse conforme a las necesidades de los creyentes en este periodo que nos ha tocado vivir, un periodo difícil. Durante los últimos meses, la incertidumbre y el desconocimiento sobre la gestión de la epidemia del coronavirus
a nivel mundial ha conmocionado al mundo entero. La inseguridad de saber hacia dónde se dirige el futuro de la población ha traído como consecuencia que los índices, escuche bien, de ansiedad, estrés, sufrimiento y desesperanza se hayan incrementado exponencialmente. Por lo tanto, nos encontramos con una iglesia que se ve afectada en pleno siglo XXI por una enfermedad que ha trastocado toda su misión y programación de servicio. Esta nueva realidad nos reta a todos los que trabajamos en el ámbito educativo a discernir sobre lo que es realmente esencial y a pensar en nuevas formas de enseñar. Los cambios y los desafíos que enfrentamos nos llevan a reflexionar sobre los siguientes temas que no podemos ignorar. Es tiempo de hacer un llamado a la esperanza, a la unidad, a la vida, al respeto y a la igualdad. Pues los pueblos y los seres humanos viven en desesperanza. Realidades y desafíos que la Iglesia debe enfrentar en tiempos de cambios es el próximo paso que nosotros debemos atender como pueblo de Dios. Desde marzo del 2020, los programas de educación cristiana en muchas congregaciones se vieron detenidos por muchas razones, además de la pandemia del COVID-19. Y como líderes nos hemos detenido a estudiar esta realidad fundamentados en algunos desafíos que no podemos ignorar. Número 1. Los programas de educación cristiana en nuestras congregaciones ya no se llevan a efecto como se hacía hace unos meses. Generalmente se hacen de forma virtual, aunque ya las reuniones presenciales en muchas de nuestras congregaciones se están llevando a efecto. Número 2. La pérdida de líderes en la iglesia debido al regreso de muchos de ellos a sus países o por enfermedades como la depresión y el COVID-19, por muertes, por mudanzas, por pérdida de trabajo por la pandemia y otras razones tienen detenidos algunos de los programas de educación cristiana en nuestras iglesias. Número 3. El estar tanto tiempo la niñez y los padres en las casas sin poder salir a compartir con otras personas fuera del hogar han creado ambientes de hostilidad y tensión en la familia que las iglesias y los educadores no podemos ignorar. Número 4. La realidad generacional y sus desafíos hay que tomarlos en consideración a la hora de presentar los programas educativos en la iglesia. Cada grupo hay que atenderlo de acuerdo con sus necesidades y realidades. Número 5. La niñez, la juventud y nuestros ancianos son los que representan los mayores retos en nuestras congregaciones en estos tiempos. Número 6. Toda la niñez, toda, se merece excelentes programas de educación cristiana inclusivos que los dirija a amar a Dios por medio del buen crecimiento espiritual. Por eso la niñez con necesidades diferentes siguen representando un desafío de integración e igualdad en nuestros programas educativos. Es necesario desarrollar estudios, enseñanzas y actividades de educación especializadas para esta población que son parte de la creación de Dios y son capaces de abrazar y disfrutar el Evangelio. La juventud merece ser escuchada y atendida de acuerdo con sus necesidades y realidades. Ellos son cibernéticos
La iglesia debe conocer ese idioma y hablarlo con elocuencia, con cada uno de ellos. Número 8. Los ancianos merecen ser amados y acompañados con dignidad. Los programas de educación cristiana deben tomarlos en consideración. Son muchos. Enumeré hasta el número 8, pero son muchos más. ¿Y qué podemos hacer? ¿Y qué tenemos al alcance de nuestras manos? Es la pregunta que nos hacemos. No podemos ignorar que no todas las congregaciones tienen las mismas posibilidades de desarrollo y cada una tiene su propio presupuesto. Esa es una realidad. Además, no todos los pastores y líderes dominan los medios de comunicación cibernética como desearíamos. Sin embargo, nuestra juventud y también nuestra niñez son expertos. Con ellos como recurso podemos lograr innovar nuestra programación educativa. Además, no hay que inventar la rueda. Por la internet ya podemos identificar recursos educativos para la niñez, la juventud y los adultos que nos pueden servir de recurso en nuestros proyectos de educación cristiana. Así es, en estos tiempos de pandemia, muchos ministerios han comenzado a desarrollar programas cibernéticos de educación cristiana para ayudar a guiar a las congregaciones a ser más efectivas y mantenerse enfocadas para lograr ser iglesia en medio de estos tiempos que nos ha tocado vivir. Son muchos los recursos. Algunos son buenos ejemplos y puedo nombrarlos, pero no puedo nombrarlos a todos. Quisiera identificar los siguientes. Por ejemplo, la Iglesia Cristiana Discípulos en Puerto Rico tiene programas extraordinarios, bíblicas. Es un ministerio excelente. El Centro Cristiano de Avivamiento en Colombia, los estudios bíblicos para jóvenes con video. Además, los muchos recursos que vamos a encontrar por medio de las diferentes plataformas de Zoom y otros programas. Todos ya con programas bien diseñados que responden a nuestra realidad y a las necesidades de las congregaciones. Lo importante es que no nos dejemos llevar y abrazar por el temor, que no nos arrope el temor. Hay formas y buenos recursos para enfrentar los cambios. Es necesario mantener la unidad, el buen ánimo, para no solamente ser edificados, sino que podamos ser, como nos dice Romanos 12, ser transformados mediante la renovación de nuestras mentes, pues así podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Los grupos de educación cristiana con la juventud es una tremenda oportunidad para que los jóvenes compartan sus testimonios sobre cómo han crecido como discípulos, celebrando amistades y mentores en su camino hacia la madurez espiritual en la iglesia. Además, este programa con la juventud de educación puede darle al maestro nuevos recursos para desarrollar programas que respondan a sus necesidades. Sean creativos. El libro, nosotros, mi esposo y yo, tenemos una serie de libros educativos que son extraordinarios para niños y niñas con necesidades especiales, perfectamente diferentes. Estoy rodeada de muchos de ellos que nos pueden ayudar, les pueden ayudar a desarrollar programas. Considere estas ideas en los nuevos procesos educativos de nuestra niñez, juventud, adultos y ancianos. Quisiera compartir con ustedes un ejemplo y un modelo educativo utilizando una lección bíblica con el tema esperanza. El tema esperanza es extraordinaria. Comience utilizando esa palabra con el significado. Traducida en hebreo significa confianza, fe, seguridad. Podemos definirla en
que tenemos que lograr algo bueno, que suceda algo bueno en nosotros. De acuerdo con las Sagradas Escrituras, la esperanza es un don del Espíritu Santo. Usted puede utilizar con la palabra esperanza el texto bíblico de Romanos, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebose en ustedes la esperanza por el poder del Espíritu Santo, nos dice Romanos 15. Qué hermoso texto bíblico para utilizarlo en una buena lección bíblica. Y como contenido, ustedes pueden decir, cuando la Biblia habla de esperanza, no habla solamente de tener un pensamiento positivo, está afirmando la importancia de confiar en Dios. No podemos confundir esperanza con deseos. En tiempos como los que estamos viviendo, entonces, en esa lección bíblica, ustedes pueden preguntarnos los unos a los otros, como parte de la familia de Dios, ¿cómo nos sentimos? ¿Dónde necesitas de la esperanza que nos permite funcionar bajo la seguridad y la confianza en Dios? Y como actividad de reflexión, ustedes pueden, con los estudiantes, hacer una lista de todas las áreas de su vida, de la vida de ellos y de la de usted, en las que se sienta sin esperanza o estén necesitados de esperanza. Luego anímelos a pasar un tiempo de oración pidiéndole a Dios que traiga esperanza a esas áreas frágiles. O seleccione a alguna persona en el grupo a que dirija una oración afirmando esas áreas donde se necesita esperanza. Termine la oración afirmando con esa nota de esperanza que puede repetir el grupo. Como seguidores de Jesús, estamos llamados a ser luz del mundo. Parte de ello incluye llevar esperanza y ánimo a muchos que se sienten desesperados y perdidos. Y en respuesta a la lección, dedique con los estudiantes un tiempo escribiendo notas de aliento para alguna persona que ustedes creen que puede necesitar algún mensaje de esperanza en este tiempo donde hay tanto dolor. Y que alguien del grupo, 2, 3 personas, vayan y le lleven ese mensaje de parte del grupo de la lección. O envíenlo por correo de parte de ese grupo que estuvo estudiando. Y como conclusión, pregúntese cómo debemos responder frente a las nuevas realidades. Hermanos y hermanas, los niños, los adolescentes, los jóvenes de hoy son nativos digitales y no sería lógico apartarlo de su día a día en la experiencia de educación cristiana eclesiástica. Hay que utilizar la tecnología para hablar el mismo idioma de ellos y para entenderlos y para poder socializar con ellos. Por otro lado, debo decirles que el uso de la tecnología en las escuelas bíblicas hace incrementar la capacidad de aprendizaje y el interés de los adultos en las actividades bíblicas. Además, les ayudará a desarrollar las destrezas cibernéticas que en muchos de ellos no está desarrollada. Los programas de educación cristiana se deben desarrollar en equipo. Se necesita de la buena colaboración de toda la iglesia. El objetivo de esta presentación es afirmar la importancia de la educación cristiana transformadora. Lo que deseo es fomentar un nuevo Pentecostés donde el Espíritu nos ayude en primer lugar a hablar el idioma de nuestros adultos, juventudes y niñez. Además, en este nuevo Pentecostés queremos que la gente entienda, disfrute y comparta el Evangelio del Reino. Debemos estar enfocados. Las nuevas generaciones y la iglesia en general necesita escuchar nuevamente los mensajes de Jesús de Nazaret en el idioma que puedan entender. El secreto consiste en estar enfocados y fundamentados en la palabra de Dios. Para finalizar, deseo dejarles 3 preguntas como tareas para responder
relacionados con el tema de hoy. ¿Se animan? Me gustaría que las estudiaran de forma particular. Solo deseo incentivar que continúen el estudio y el diálogo en torno a los siguientes temas y textos bíblicos. Número 1. ¿Qué enseñamos en la educación cristiana? De acuerdo con Mateo 13:23. Número 2. ¿Por qué enseñamos? Romanos 12, versículos 1 al 2. Número 3. ¿Cuál es el texto básico que enseñamos? Según 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Contextualice estos textos bíblicos de acuerdo con su congregación, su comunidad y al nuevo tiempo y sus diferentes realidades. Solo deseo que el Señor les permita disfrutar la educación cristiana transformadora. Y recuerden, debemos todos estar enfocados para ser iglesia en nuevos tiempos, dispuestos a mantenernos animados de tal forma que logremos ser edificados unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Que el Señor les bendiga.